cuál es la estructura y finalmente, ya. Y finalmente, ¿qué pasa luego del envío de la carta? ¿No? Vamos a poner ejemplos y si quizá les son un poco tímidos para hablar, por favor comenten en los comentarios, es bastante importante que esta charla sea didáctica. Siguiente, por favor, Dani. Bien, primero, ¿qué es una carta al editor? ¿No? Es un documento, es una breve comunicación que se hace al editor de una revista, ¿no? Que puede hacerse tanto al editor, si es uno, o al equipo editorial, si es que son varias personas que conforman este grupo, ¿no? Entonces, por lo general, se hace en respuesta a una publicación reciente, ¿no? No es que, por ejemplo, vayamos a encontrar una carta al editor de un artículo que se ha publicado, supongamos, en marzo, y la carta aparece en diciembre. Eso no va a pasar, ¿no? Son comunicaciones cortas, breves y rápidas, ¿no? Luego vamos a conocer las características. Pero no solamente voy a hablar en relación a publicaciones anteriores, también puedo comentar temas libres, no relacionados con artículos directamente, pero hay que tener mucho cuidado porque tenemos que seguir la línea editorial de cada revista. Y finalmente, algunas características sobre las cartas a editores, que estas deben ser objetivas, debemos ir al punto, deben ser constructivas con propósito, es decir, yo no puedo poner algo acerca sobre, por ejemplo, ¿no? Ya escribieron en el artículo sobre ello y yo lo repito, no, eso no te lo van a aceptar. Debo ir al punto, no debo poner muchas palabras, redundar en la información, tampoco, ¿no? Luego conoceremos cuáles son esas características, pero por lo pronto, estas tres características que les menciono son primordiales: objetivas, constructivas y con propósito. Siguiente, por favor, Dani. Ya. ¿Por qué una carta al editor? Entonces, hay muchas razones por las cuales se consideran las cartas al editor importantes para la divulgación científica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el que va a mantener y fortalecer la evidencia. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, nosotros tenemos una carta al editor, ¿no? Perdón, un artículo. Hemos leído el artículo, somos conocedores del tema, tenemos cierta base ya en una idea de cómo poder realizar cartas al editor. Entonces, yo decido contestar este artículo porque voy a encontrado algo que quizá puede ser objetable o quizá pueda aportar algo más, aparte de lo que ya se mencionó. Entonces, necesariamente, al yo haber tenido la capacidad de escribir esa carta, necesariamente he leído ese artículo. Entonces, el hacer una carta al editor conecta a los lectores directamente con el artículo, lo que fortalece la evidencia científica y finalmente eso favorece a toda la comunidad, ¿no? Nos permiten una comunidad directa con la revista. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Quizás nosotros podemos pensar que somos muy chiquitos todavía para poder, o estamos muy bajitos para poder alcanzar a revistas de importancia, ¿no? Pero las cartas al editor son como una puerta de entrada para que nosotros podamos llegar a estas revistas, porque son documentos sencillos, muchos de nosotros, como vamos a ver, lo podemos realizar. Entonces nos va a permitir alcanzar estas revistas que en otras situaciones o con otros trabajos de investigación no podríamos hacer, ¿no? Entonces nos permite esto, es bastante bueno. Luego, el proceso es sencillo y de rápida publicación. Lo que les mencionaba, es un documento sencillo de realizar, no requiere mucha experiencia detrás de ella, ¿no? Y es una rápida publicación. Si yo la publico en marzo, en la revista de marzo, máximo 2 meses después debería estar publicada. Sería muy raro que se publique mucho tiempo después, si es que yo estoy contestando, por ejemplo, a un artículo que se ha publicado, que es lo que generalmente sucede. Diferente sería si hago un tema libre, pero también las revistas tienen sus requerimientos, ¿no? Dan experiencia en publicación. Esto es algo que creo que nos importa a todos, ¿no? Muchos pueden decir, ah, las cartas al editor son documentos sencillos, no vale la pena, pero no es así. Las cartas al editor han abierto la posibilidad a muchos investigadores para poder formar una carrera justamente en el tema de investigación. Entonces, nos van a permitir a nosotros, si estamos interesados, en poder empezar, ¿no? Son reflejo de cuán activa es una comunidad. Eso también es muy importante. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, si por ejemplo la San Martín, ¿no? Que es la universidad donde nosotros estudiamos, o donde yo estudio, prepara a sus alumnos en, por ejemplo, la lectura crítica, ¿no? Estos alumnos estarán capacitados para poder responder a artículos, si tienen los conocimientos suficientes, por ejemplo, en cartas al editor. Entonces, los editores de estas cartas al editor pensarán, ah, la Universidad San Martín de Porres forma a sus alumnos y demuestra qué tan activa es la comunidad científica, ¿no? La comunidad en general.
Otra cosa muy importante es lo que está abajo, ¿no? Nos indica qué tan leídas son las revistas. Lógicamente, ¿no? Si tengo muchas cartas que me mandan, yo como editor diré, ah, sí, mi revista tiene mucho alcance, está recibiendo muchas cartas al editor. Siguiente, porfa, Dani. Y aquí quisiera que participen conmigo, ¿no? Eh, Les voy a demostrar por medio de este ejemplo por qué considero que las cartas del editor son muy importantes. ¿Alguno de ustedes conoce, tiene una idea de quiénes pueden ser estas dos personas? A ver, chicos, en el chat, por favor, los quiero participativos. Sí, se ven dos tipos, ¿no? Dos señores haciendo un brindis, están haciendo la tomación, se ve que son amigos, que se conocen de mucho tiempo. Y la verdad sería bastante difícil poder decir quiénes son, ¿verdad? Claro, yo tampoco lo sabía, yo tampoco lo sabría decir. Puedes darle clic, Dani, por favor. Pero si vemos esta imagen, ¿alguien sabe qué es eso? ¿Qué significa esa medalla? Difícil, ya, esto está un poquito difícil. Siguiente. Ajá, muy bien, por ahí Matías dice el Nobel. Sí, eso es una pista. Otro clic, por favor, Dani. Ya, yo ahora tengo una imagen ahí que muchos ya conocemos, ¿no? Ahí veo un sistema digestivo, específicamente el estómago, y veo una bacteria con ciertas características, sus flagelos, ¿no? Una más, Dani, por favor. Ya vemos ahí, posiblemente, bueno, puede ser bastantes cosas, es la verdad, pero les estoy hablando, siguiente, por favor, Dani, por favor, de estos dos señores, ¿no? Barry Marshall y Robin Warren, que en el año 2005 ganaron el premio Nobel, pero ¿por qué están en esta exposición sobre cartas al editor? Estos dos señores en el año de 1983, como podemos ver en la imagen del costado, mandaron una carta al editor, a la revista Lancet, donde ellos describían el Helicobacter pylori, ¿no? Que es la bacteria que estamos viendo en la imagen anterior. Entonces, a partir de esta carta al editor y múltiples investigaciones que se realizaron posteriormente, es que ellos ganaron el premio Nobel al descubrir la asociación de esta bacteria con determinadas enfermedades del sistema digestivo. Entonces, esto es muy importante, porque en este caso vemos la importancia de cómo esa carta al editor los llevó finalmente a un descubrimiento que clínicamente es muy relevante. Siguiente, por favor, Dani. Bien, entonces acá creo que todos estamos de acuerdo que las cartas al editor son importantes para la comunidad científica, ¿no? Son documentos que pueden llevar a conocimientos importantes y relevantes. Pero Valeria, ¿qué voy a escribir? ¿Qué escribo en una carta al editor? Quiero hacerlo, pero no sé sobre qué escribir. Bueno, eso va a depender de qué escribas, ¿no? Hay dos formas de escribir una carta al editor. Si lo hago comentando un artículo publicado o si lo hago directamente comentando un tema libre. Hablemos primero sobre si ya comento un artículo publicado. Lo primero que me dice es identificar errores y hacer una corrección. ¿Qué significa esto? En otras palabras, podríamos poner un ejemplo, ¿no? Yo, Valeria, estoy leyendo una revista donde veo que un artículo compara dos métodos que son dos métodos para evaluar la medida de la presión arterial, vamos a decir, ¿no? Y yo que he leído mucho y sé mucho sobre este tema, digo, ajá, en el método A no se aplicó correctamente la forma de medir, no usaron los instrumentos adecuados o la técnica no fue la correcta. Entonces yo, que identifiqué ese error, puedo escribir una carta al editor. La siguiente, proveer una teoría alternativa. Por ejemplo, ¿no? Si tengo una guía de práctica clínica y estoy, bueno, leyendo, yo conozco mucho del tema, me doy cuenta que han escrito sobre nuevos fármacos para combatir un determinado cáncer, ¿no? Pero este artículo que fue publicado en una revista peruana, vamos a decir, no nos habla del costo, de la accesibilidad de estos fármacos para la población. Entonces yo digo, ajá, esta puede ser una muy buena terapia, pero no es posible aplicarla en el Perú por estos motivos. Entonces yo voy a proponer una teoría alternativa, ¿no? Siguiente, dice proveer información adicional, ¿no? Aquí nuevamente hay que ser muy, muy experto, muy pedito para poder hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Yo tengo que manejar mucha información. Si veo que le faltó comentar algo muy importante al autor del artículo, pues lo puedo mencionar, le faltó comentar esto. Ofrecer evidencia adicional, ¿no? De igual manera,
Supongamos que se publica, ¿no? Por ejemplo, una guía de práctica clínica, vamos a decir, de un instituto de Europa. Ya. Es un instituto que constantemente está publicando todos, vamos a decir, cada cierto tiempo actualizaciones, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es, yo voy a dar una comparación entre la nueva versión y quizá las dos anteriores. Estoy aportando nueva información que para algunas revistas puede ser importante. Puedo dar mi punto de vista, si soy un conocedor del tema, y también en algunos casos, aunque son los menos, puedo adelantar un estudio, puedo convocar a participantes, ¿no? También es alguna de sus funciones. Luego tenemos, cuando estoy comentando un tema libre, aquí hay que tener mucho ojo, porque tenemos que estar informados de cuáles son los requerimientos de la revista. Si la revista, por lo general, acepta temas libres o no acepta, hay revistas que no aceptan temas libres, entonces no la puedo publicar. Si la temática va con la línea editorial de la revista o no, también tengo que tener eso en cuenta, y si es importante, ¿no? Si es importante, obviamente que lo puedo publicar. Siguiente diapositiva, Dani, por favor. Ya, esto es chévere. ¿Quiénes pueden, salió medio raro, quiénes pueden editar o quiénes pueden enviar una carta al editor? Bueno, ahí está ahí, ¿no? En realidad, tú, yo, todos nosotros podemos enviar una carta al editor. Eso no quiere decir que alguien que está en la calle, que no sabe nada de medicina o que no sabe nada de cartas al editor pueda hacerlo. Hay que ser bastante también, tenemos que tener cierto conocimiento, ¿no? Entonces, en líneas generales, tenemos que tener la premisa de que yo no necesito ser un investigador con muchas publicaciones ya ahí indexadas, que tengo mucha experiencia. Para nada, no es un requisito, así que no nos sintamos bajoneados si no tenemos ninguna publicación o no hemos empezado, porque esta es una buena alternativa para el inicio. Además, todos aquellos que tengan acceso a la lectura de ciertas revistas o artículos en general, tienen la capacidad o están en el grupo de quienes pueden hacer una carta leída, ¿no? Dale clic, Dani, porfa. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Tú, yo, todos nosotros podemos, no necesitamos conocer la cura de alguna enfermedad o haber publicado mucho, ni nada, ni mucho menos, para poder hacer una carta leída. Siguiente, porfa, Dani. Ya ahí está, ¿no? No necesito ser un investigador de mucha experiencia. Siguiente, por favor. Esto también es muy importante, ¿no? ¿Cómo redactar una carta al editor? Siguiente, Dani, por favor. Aquí les he puesto 4 opciones. Me gustaría que dejaran en los comentarios cuáles creen de estas opciones que son los pasos para poder redactar una carta al editor. La opción A, introducción, marco teórico, discusión, envío. La opción B, introducción, descripción del problema, resultados, conclusiones. La opción C, introducción, discusión, redacción y envío. Y la opción, perdón, es la D, no, la C es introducción, planificación, redacción y envío. Ya, por ahí veo la D, la B, la D va ganando por ahí. A ver, unos segundos más para que los chicos puedan comentar. No veo chicas, ¿por qué no hay chicas comentando? Bueno, vamos a avanzar. La opción es la C, es la C. La opción es la C, ¿no? Y ahí tenemos justamente, ya está bien, Dani, pásalo. Ahí tenemos justamente el esquema, ¿no? Leer, planificar, escribir, enviar, ¿no? Ya. Esto lo he sacado de ciertas literaturas que comulgan en esta estructura. Sin embargo, por la experiencia, algunos investigadores ya prefieren primero escribir y luego planificar, y luego vamos a explicar por qué. Dale el siguiente, por favor. El primer paso es leer, obviamente, leer el artículo. No puedo hacer una crítica si yo no he leído el artículo. Pero no voy a hacer una lectura así tenue, superficial. Tengo que hacer una lectura crítica. Lo que tenemos que plantearnos en este punto es, ¿por qué? ¿Es necesaria esta carta al editor? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Entonces nosotros tenemos que hacer una lectura crítica. Vamos a valorar la evidencia, si es importante, es relevante, a la gente le va a interesar conocer esto. Debo dominar el tema, por eso debo investigar mucho. Para poder hacer una crítica, debo saber de lo que hablo. Y finalmente, pues, lo que tengo que hacer es buscar a alguien que conozca del tema, si este es un tema muy complejo, que me pueda guiar, ¿no? Que me pueda guiar durante la redacción. El siguiente paso, y el que trae a discusión y debate, si es el segundo o el tercero,
es elaborar un plan. Cuando nosotros hablamos de elaborar un plan, lo que estamos diciendo es, vamos a revisar los requerimientos de la revista. ¿Qué significa esto, Valeria? Significa que cada revista tiene la autonomía suficiente para poder decidir cuántas gráficas te permite poner, cuántas tablas, cuántas referencias, cuánto largo puede ser tu texto, si tienes fechas de envío o tiempos de publicación, o finalmente si te cobran o no te cobran por publicarlo. Entonces, hay muchos investigadores que este paso lo dejan para el siguiente. ¿Por qué? Porque a veces nosotros escribimos, redactamos la información y pensando en una revista, yo quiero esa revista, la voy a hacer así, me pide tantas cosas, ok. Pero cuando llega el momento y te dicen, no, ¿sabe qué? Sigue intentando, entonces te quedas y dices, ya todo mi artículo está adaptado a esta revista y ahora tengo que cambiarlo si quiero seguir buscando a alguien que me lo publique. Entonces ahí viene que algunos autores primero hagan una redacción de sus ideas y finalmente, bueno, al siguiente paso, pues hagan lo de los requerimientos. El siguiente, por favor, Dani. Ahí está, ¿no? Hay una tablita donde, por ejemplo, tenemos ahí dos revistas diferentes que les he marcado. El Lancet, que es bien conocido, por ejemplo, para las cartas al editor me dice máximo 250 palabras, no más de 5 referencias, solo vas a poner máximo una tabla, y el número de autores máximos es 5, ¿no? Mientras que los análisis de medicina interna me dicen, ok, puedes escribir un poco más, 600, más, no más de 5 referencias, no más de una tabla, y máximo 5 autores. Esos son dos ejemplos, ¿no? Y hay muchas más revistas que seguramente tienen otros criterios, ¿no? Diferentes. Siguiente, por favor, Nani. El paso 3, ¿no? Escribir la idea. Escribir la idea es también una parte muy importante, y para ello encontré una mnemotecnia que era mía, que es de internet, que nos habla sobre el IMRD. ¿Qué significa? La I de introducción, voy a saludar cordialmente al editor, no al autor del artículo, al editor de la revista. Le diré, estimada editor, he leído con atención su artículo, bla, 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 pero luego me voy directo a lo que importa, ¿no? En relación al artículo publicado tal, y luego el objetivo de la carta. Acá también hay una controversia, porque algunos artículos nos dicen, no, no sabes qué, poner estimado editor no está bien, ¿no? Debes ir de frente al tema. Pero por la experiencia de algunos que he podido revisar, sí lo colocan, ¿no? Suelen colocarlo. Luego tenemos la M de metodología. Aquí lo que vamos a hacer es una estrategia de análisis, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, cuál es la metodología que voy a usar, y finalmente luego daré los resultados, y para ello voy a hacer una lectura crítica. Esto es importante porque en la parte de resultados es donde nosotros vamos a decir las cosas que nos parecen, estuvo sus pros, los contras, las deficiencias. Entonces, aquí les he puesto un sándwich, porque existe una técnica que es la técnica del sándwich que se sugiere para este tipo, para este apartado. ¿Qué significa eso? Que voy a decir primero algo bueno, luego diré lo que no es tan bueno, y luego voy a decir algo bueno nuevamente, ¿no? Entonces, con esto tengo asegurada la cordialidad y que el autor no se sienta atacado por mi crítica, porque ese es otro error frecuentemente. Se ponen intensos, ay, que está mal, que eso y el otro. Y finalmente tu artículo va a ser rechazado si te pones así, ¿no? Luego la discusión, vamos a hacer la comparación y finalmente la despedida, ¿no? Entonces de ahí está la mnemotecnia que nos puede guiar al momento de redactar una carta al editor. Finalmente voy a revisar, voy a compartir y voy a enviar. Y Valeria, aquí acaba mi tarea, acá ya digo, ok, bueno, me aceptan bien, si no también, ya. Siguiente, Dani. Pues no, ¿no? Aquí no acaba tu tarea. Es más, todavía falta un largo proceso. Una vez que tú has enviado tu carta al editor, no es que ya te acepten así de fácil. Va a pasar un proceso de evaluación por los editores o por el equipo editorial. Ellos se van a cuestionar su información, está desfasada, está actualizada, cumplió nuestros requerimientos, lo que propone es interesante, es innovador, nos importa, va a importar nuestra comunidad en general, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué va a pasar? Ellos van a dar la opción a los autores originales de poder contestar, ¿no? Ah, ya, no, las partes de una carta al editor en general son la introducción, la planificación, la redacción y el envío. Dentro de la parte de
de escribir la idea, de la redacción, es que tenemos otro pequeño esquema, ¿no? Ya luego lo podemos repetir. Entonces, les comentaba, ¿no? Los editores de la revista no van a de frente a aceptar tu carta. Muchas veces ellos piden a los autores originales hacer un comentario, si están de acuerdo, no están de acuerdo, y ya depende de ellos si deciden entrar en conflicto contigo, no, sabes que te voy a refutar lo que tú me estás criticando, quizás no lo hacen, ¿no? Y después de ese proceso ya te dicen, ¿no? Sí, te acepto tu carta, no te acepto tu carta. Puedes darle un clic perfecto. Entonces, y si me aceptan, voy a estar súper feliz, ¿no? Voy a estar como este gatito, voy a estar votado, pero ojo aquí, tu tarea no acaba en este punto todavía, falta todavía un largo eh, proceso. Lo más probable es que después del proceso de evaluación, tú tengas todavía que seguir mejorando tu manuscrito, porque finalmente tú vas a tener que presentar un trabajo en limpio, que ya después de que tú lo publicas, ya no hay forma de corregirlo, así que tienes que esforzarte por hacerlo mejor, porque ya luego no hay correcciones, ¿no? Además de que hay que ser muy puntual con los tiempos. Recordemos que estas cartas, cuando son comentarios de artículos, tienen que tener un rápido proceso de evaluación y rápidamente se publican. Entonces tú no puedes demorarte, 2 semanas voy a contestarles, 3 semanas, tienes que estar atento, ¿no? Ahí. ¿Y qué pasa si me dicen que no? Dale clic, por favor. Me voy a poner atrás, me voy a poner a recontrasar, ¿no? Como este gatito. En esta corrección se le puede hacer. A ver, luego lo comentamos, para que me expliques mejor tu pregunta. Ya, entonces tenemos un gatito triste, ¿no? Pero ojo, aquí no hay que desmotivarse, ¿no? Uno tiene que ser resiliente y les voy a traer un ejemplo más de resiliencia. Siguiente, por favor. Otra vez, ¿no? ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? Les voy a pedir nuevamente, chicos, que lancen sus ideas, ¿no? Son creativos también, está bueno. Difícil, ¿no? Porque por el color yo de la foto yo diría es un señor antiguo, ¿no? Se ve intelectual, pero, ajá, por ahí alguien ya está echando las pistas. A ver, dale clic, Dani. Ahí vemos una mitocondria, ¿no? Todos la hemos estudiado. Siguiente, por favor. Y ahí muchos van a recordar pesadillas quizá con esa imagen. Y una más. Ya, esto creo que definitivamente sí, muy bien, como dice Matías y otro compañero más, es el ciclo de Krebs, ¿no? Obviamente es Adolf Krebs, el descubridor del ciclo de ácido cítrico, más conocido como ciclo de Krebs. Ay, lo que alguien en sala espera. Siguiente, Dani, por favor. Y aquí lo tenemos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué está aquí en esta exposición y en este apartado después de ver un gatito triste? Hans Adolf Krebs, ustedes saben que es un investigador con mucha experiencia, ¿no? Tenía muchos artículos publicados, ha hecho mucha investigación. ¿Qué sucedió? Hace muchos años él decidió publicar sus cartas al editor a la revista Nature, ¿no? Entonces, la revista le dijo lo que está en el meme, ¿no? Sí, 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 gracias, pero no te podemos aceptar esta carta, ¿no? Y ahora, él cuando la hizo no era un don nadie, él ya tenía más de 50 artículos publicados, al punto de que él en sus memorias, luego de ya cuando estaba más anciano y era más adulto, dice, no, nunca había experimentado un rechazo aún teniendo 50 artículos ya publicados. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no nos desmotivemos, ¿no? Seguramente vamos a sufrir muchos rechazos, quizá otros menos, otros más, pero no por eso él se sentó ahí a deprimirse, ¿no? Luego de un tiempo, esas mismas investigaciones las mandó a una revista en Holanda, donde rápidamente las publicaron, ¿no? Y luego se comenta que posteriormente también se envió una carta anónima a la revista Nature para decir como que fue un error atroz no haber considerado estas cartas, ¿no? Que había mandado en ese tiempo Krebs, ¿no? Bueno, eso como motivación. Siguiente, por favor, Dani. Y ya vamos acabando para poder ver las preguntas. Hay unos errores frecuentes que podemos cometer, ¿no? Si nos van a rechazar, nos van a chotear, que no sea por estos errores que vamos a aprender hoy día. Primero vamos a hablar de las cosas positivas. ¿Cómo debe ser mi carta?
tiene que ser relevante. La información que yo pongo tiene que ser innovadora, relevante, importante y con propósito, como ya habíamos mencionado. Tengo que dejar un mensaje claro, no puedo irme por la tangente, no puedo florear al editor. Tengo que ser educado, ya lo habíamos mencionado. Y es más, también lo mencionan en algunos artículos. Es bien común, desde si tú eres muy crítico, pero al punto de ponerte agresivo, lo que van a hacer con tu carta es desecharla. No le van a dar opción, porque no estás teniendo un lenguaje adecuado. Tiene que ser estructurado, tiene que ser fácil de leer, tiene que ser interesante, que llame al ojo, un buen título, por ejemplo. Y sobre todo, tengo que seguir las instrucciones que me han pedido en la revista, ¿no? Ya. Y luego tenemos los errores más frecuentes que se pueden cometer, ¿no? Lo primero, que yo publique información desfasada, que lo que revela en realidad es mi desconocimiento en el tema, información irrelevante, información repetida. ¿Qué quiere decir? Si en el artículo ya especificaron, hablaron mucho de ese punto, lo especificaron bien, ¿para qué lo voy a repetir? ¿No? De lo más probable es que te lo rechacen. Tiene que tener valor, ¿no? Todo aquello que se comparte debe agregar un valor a la comunidad. No puedo ser un crítico así mal, muy crítico de tu trabajo, esto, que lo otro, ¿por qué lo hiciste así, qué mal? No, no puedo hacer eso, ¿no? Tengo que ser, tengo que cumplir con los requerimientos de la revista. Y creo que es lo que les mencionaba, ¿no? En este caso, este artículo, o este autor de este artículo, menciona que no considera positivo escribir estimado señor, ¿no? O en otros sí, en otros, por ejemplo, sí lo colocan y no hay problema, ¿no? Eso creo que queda a la opinión de cada uno. Pero esta frasecita, se necesitan más estudios. No, no es necesario colocarla, ¿no? Eh, la mayoría de los autores no lo recomiendan, porque tú estás hablando de un punto breve, no estás haciendo una investigación muy compleja, solo estás comentando. No es necesario que tú pidas más artículos para más estudios, no, no se recomienda y no parece ser una buena decisión. Siguiente, por favor. Bueno, chicos, es una charla, como les mencionaba, bastante corta. eh, entonces ahora vamos a absolver algunas preguntas, ¿no? Sí, es un tema bastante corto, pero es muy importante que nosotros podamos empezar, ¿no? No debemos pensar que para iniciarnos en la investigación quizá tengamos que hacer un trabajo muy complicado. De hecho, esto es lo que se sugiere. Eso tampoco quiere decir que alguien que ya tenga mucha investigación o mucha experiencia no puede hacerlo. Tú lo puedes hacer en pregrado, en posgrado, en la maestría, en el doctorado, puedes hacerlo, pero el tener un formato de este tipo es lo que se recomienda para las personas como nosotros, ¿no? Estudiantes de pregrado. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado esta revisión bastante corta, pero creo que nos vamos a llevar los puntos más importantes para poder aplicarlos, ¿no? Y antes de acabar y pasar a las preguntas, quisiera invitarlos a las siguientes charlas que van a haber para GEIN con investigadores con mucha experiencia que van a dar las charlas, temas muy interesantes de neurología, también de metodología. Y les invito a seguirnos, ¿no? En el Facebook, en el Instagram, creo que todavía no tenemos Facebook, pero en el Instagram, para que vean las novedades que vamos a tener. Bueno, eso sería todo, chicos. Creo que hay preguntas que no pude revisar. Ah, claro, dale, Ángel. Si puedes prender tu micro mejor. Sí, sí. Solo tenía una pregunta y era que en sí, ¿a dónde mandaría las cartas al editor? O sea, ¿puedo publicarlas en línea? ¿Tengo que hacer una carta o cómo sería para enviarlas? Ah, ya. Bueno, hay que aclararlo un poquito, ¿no? Cuando yo escribo una carta al editor, necesariamente tengo que tener una revista, ¿no? Estoy leyendo, por ejemplo, de Lancet, vamos a decir, estoy leyendo, encuentro un artículo y a quien voy a mandar es al editor de la revista. Siempre al editor de la revista, no al, por ejemplo, escritor del artículo, ¿no? Al autor del artículo, no, al editor de la revista. Entonces, en este caso hay diferentes revistas, ¿no? Podrías mandar tu carta a diferentes revistas. A ver, Matías, deja la manita levantada. Sí, sí, buenas tardes. Usted había mencionado que después de Ujú, que la carta de lector sea aprobada, entonces se tiene que generar un trabajo que tiene que estar correcto, porque ya no hay correcciones, entre comillas. Pero a ujú, ese trabajo se así. le puede presentar cartas al editor. Claro, claro, o sea, a esa carta al editor, supongamos que se les pasó algo nuevamente a los editores de la revista, lo que ya sería un poco extraño, ¿no? Pero supongamos que eso sucede. Alguien más podría refutarte a ti diciendo, no, lo que tú estás diciendo ya te es pasado, o quizá te hace un comentario.
o te aporta algo más, ¿no? Y es algo importante que lo consideren los editores de la revista, podría pasar, aunque sería un poco extraño. Muchas gracias. Ok, Matías, gracias a ti. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Quizá algo que no haya quedado claro. A ver, David. Sí, con respecto a lo último que mencionó sobre que no tenemos que poner de que faltan posibles estudios, muchas veces los doctores nos mencionan de que no tenemos que confirmar nada, ya sea en una carta o en un proyecto o en un trabajo, que no confirmemos netamente todo, porque pueden haber más estudios más adelante que lo refuten. ¿Cómo Claro, se haría en ese caso? es muy cierto lo que tú comentas, ¿no? Pero generalmente eso sucede en investigaciones o documentos o trabajos más complejos, ¿no? Donde sí puede haber esa posibilidad. Sin embargo, las cartas al editor, hacer documentos tan sencillos donde solo abordan un tema en específico, la posibilidad queda muy relegada a que no se puedan hacer quizá más investigaciones, porque solo es un comentario, ¿no? Ahora, hay revistas que sí pasa a un comité de expertos donde las evalúa, no pasa en todos, ¿no? Algunos incluso hacen revisiones por pares, pero no pasa en la mayoría, entonces eh, es una recomendación que se hace, ¿no? No parece ser necesaria en estos casos, ¿no? Pero lo que tú dices es muy cierto. Eh, Chicos, ¿alguien tiene una otra pregunta? Ah, otra vez David, dale. Una consulta más. Con respecto a las cartas al Dale. editor, había visto de que hay varios tipos de cartas al editor, ¿no? Creo que puede Ya, ser de comentario o puede ser como tema libre. Pero muchas así es. veces el de tema libre no lo aceptan las revistas porque prefieren comentarios de los artículos que están publicados. En esos casos, ¿qué recomendarías hacer? Bueno, es muy cierto, ¿no? Le hemos comentado un poquito en esa parte. Es más frecuente que se comenten artículos ya publicados y ciertas revistas no permiten que se tomen temas libres y en ese caso pues tendrás que buscar otra revista donde sí lo acepten. Hay incluso revistas muy conocidas como el caso de Lancet que tiene un apartado exclusivo para las cartas, ¿no? Y eso fomenta también a la dinámica de la comunidad científica, lo cual es muy bueno, pero no en todas las revistas son así de abiertos y no todas las revistas aceptan temas libres. Listo, muchas gracias. Ok, gracias David por tu participación. A ver, Marina nos dice, las cartas al editor pueden realizar otras carreras y todas las demás. Bueno, me imagino que sí, yo exclusivamente he hecho la revisión para, en este caso, temas de medicina, pero si hay alguna variación, esta debe ser mínima, ¿no? Sería bastante, bueno, raro, a mi parecer, que cambie mucho. Las cartas al editor son un formato en general, ¿no? Universal. No debería cambiar mucho, pero ese es un comentario mío. Solamente he podido hacer la revisión respecto a temas de medicina o temas de salud en general. ¿Algunos chicos tiene otra pregunta? ¿Es algo que no se entendió? Si no, ya, pues, queda aquí la reunión, porque hemos hecho un poco rápido. A ver, Xiomara. Ah, Xiomara, yo te conozco, creo. Ya, dale, Xiomara. Vale, gracias. Pues sí, me asesora. Una consulta. Dime. Para las revistas, estos datos y ver cuáles son sus requisitos y todo, perdón la ignorancia, pero ¿hay un apartado o cuando me dirijo a alguien, quién es el editor? ¿Cómo obtengo esa información? ¿Y qué revistas recomendarías? Bueno, por lo general, esos propios, o sea, tú tendrías que comunicarte a los correos que generalmente se brindan, cada revista tiene justamente esa sección para hacer ese tipo de publicaciones, incluso algunas revistas en el apartado de cartas al editor, ellos te invitan a hacerlo, ¿no? Entonces, no pasen todas, me imagino, pero pasen algunas, para que tú te puedas dirigir por medio de un correo, que es lo más frecuente, a la revista, ¿no? Y con respecto a las revistas, particularmente yo empezaría por revistas nacionales, por ejemplo, ¿no? Y luego, cuando tengas más experiencia, podrías entrar a revistas más como internacionales, quizá, ¿no? Es cuestión de ir aprendiendo, pero como mencionaba al inicio, lo chévere de estas cartas al editor es que incluso tú, siendo todavía un estudiante, podrías llegar a publicar en una revista de importancia, ¿no? Como las que hemos mencionado. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta?
Ay, ya, Robinson, dale. Ahora tengo una consulta para, en este caso, la edición de la carta de editor. Existen, por ejemplo, algunas normas éticas a seguir, porque hace poco también había visto que en sí, para redactar una carta de editor, precisamente una de las cosas que debíamos definir es el tipo de estudio al cual nos estamos enfocando y, no sé, y estamos leyendo, ¿no? Sí, es verdad lo que tú dices, ¿no? Incluso hay algunos tipos, hay un subtipo que, bueno, no lo hemos mencionado, pero hace referencia a comentar, por ejemplo, eh, estudios en fármacos, ¿no? En relación a los fármacos, no recuerdo bien el nombre, también hay una especificación cuando tú comentas quizá un reporte de caso o quizá un artículo ya completo, sí, hay ciertas especificaciones que en este momento no te podría mencionar, pero sí las hay. Y el otro tema, con respecto al tema ético, es que sí, por ejemplo, si tú decides dar un punto de vista, tienes que ser muy cuidadoso porque puedes incurrir en quizá la parcialización de tu opinión o entrar en conflicto de intereses, ¿no? Lo que ya estaría de primeras afectando tu trabajo, ¿no? La objetividad de tu trabajo. Pero sí, sí es muy cierto lo que tú mencionas también, ¿no? Hay diferentes tipos que, bueno, podríamos abordar en otra reunión. Samantha. Ya. Mi pregunta iba referente a que para que nosotros elijamos redactar una carta al editor, debería ser de un tema del que nosotros previamente, o sea, buscar previamente ya hayamos leído bastante de eso y ahí si encontramos un artículo relacionado a ese tema, hacerlo, o podemos leer la carta y de ahí decir nos interesa, digamos, podemos leer el artículo y decir nos interesa esto y voy a buscar si es que hay algo que puedo comentar. Será mi duda. Ya. Sí a ambas cosas, lo podrías hacer. Ahora, es un golazo y mucho mejor si tú ya tienes cierto conocimiento, ¿no? Si te gusta a ti mucho la cardiología, quizá ya tienes un bagaje de información mucho mayor y estarás en la capacidad de poder identificar rápidamente estos puntos. Pero supongamos que tú, bueno, dices que te gusta la cardiología, no sabes mucho todavía, te toca investigar, hay mucho por investigar, ¿no? Quizás te puedes tardar mucho tiempo en llegar a una conclusión de que algo está malo o no está malo, o si hay información que se puede aportar y que no mencionaron. Y recuerda que estas revistas, estos artículos, estas cartas del editor, perdón, son de rápida publicación. Entonces, no te va a dar el tiempo quizá de prepararte, conocer una y otra cosa, porque rápidamente tienen que ser publicadas. Entonces, tú contestas rápido, te responden rápido, se publica rápido, ¿no? Lo ideal sería que tú vayas con el conocimiento de lo que te gusta, de lo que ya sabes, y de todas maneras lo mandes, ¿no? Y siempre es bueno tener a alguien que te acompañe, alguien que sea con mucha más experiencia que tú en el tema. Eso también es una buena recomendación. ¿Alguien más, chicos? Ah, Juan Chapman. Sí, puede ser necesario. En realidad, yo sí lo recomendaría. Dale, Samantha, no hay problema. Yo sí lo recomendaría, porque nosotros, y sobre todo si tú eres alguien que está empezando, o sea, como alguien que empieza, con mayor razón vas a necesitar un asesor metodológico que te diga, ok, mira, te corrija, esto no lo has expresado bien, esto mejor retíralo, y un asesor temático de ser necesario, si el tema es muy complejo, que te diga, no, esta información ya no se usa, esto ya no se maneja de esta manera. Sí es importante, sobre todo si tú eres alguien que todavía se está iniciando. Ay, ok. No puedo ver las preguntas. Bueno, chicos, a ver, unas últimas preguntas, quizá, para ya ir culminando con la reunión. Uy. Dale, Jesús, dale, Juan. Gracias a ti. Bueno, parece que ya no hay más preguntas, Dani. Solo me queda agradecerles por su atención. Espero que les pueda servir este conocimiento, los motive a seguir, a iniciarse la investigación y a seguir nuestras páginas de Instagram. Nuestra página en Instagram, eso sobre todo. Ya, chicos, ha sido un gusto estar hoy día como ponente con ustedes. Dani.
Listo, muchas gracias. ¿Qué tal? Hola chicos, mi nombre es Viviana Camargo y bueno, te agradecemos enormemente por esta gran ponencia. Definitivamente ha sido bastante fructífera para todos nosotros, estamos aprendiendo bastante y bueno, realmente esperamos colaborar contigo más adelante para futuras ponencias de carácter científico, ¿no? Y bueno chicos, también agradecerles a ustedes por su predisposición, por darse un tiempito para querer aprender. Y en un minuto les estamos mandando el post-test, ¿sí? Y bueno, tienen unos 20 minutos para que lo rellenen. Recuerden que el post-test es necesario que lo aprueben y que lo rellenen siempre y cuando ustedes deseen su certificación, ¿no? Su certificado válido por 5 puntos de intercambio. Y bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Gracias a la ponente también. Gracias, Valeria. Gracias a Y ustedes. gracias. Y bueno, chicos, el post-test. Dani, ¿puedes mandar el post-test, por favor? Sí, ahorita lo envío. Ya, perfecto. Chicos, cualquier duda con respecto al post-test, por favor, lo escriben. Dani y yo vamos a seguir todavía en la llamada. O sea, cualquier duda o inconveniente que tengan con el post-test.
chicos, hola chicos, para los que todavía están en la reunión, por favor les voy a pedir que un ratito prendan sus cámaras, si es posible, para poder tomarnos una fotito del recuerdo. Perdón, chicos, se nos había pasado un poquito lo de la foto. Bueno, pero con los que estemos, con los que estemos. No sé quién. La foto. Vale, Daniela me comenta de que hay un problema con los post-its. Haz la foto ahora con los tres nada más. Sí, sí me comentó. Ya. Lo que pasa es que es de mi teléfono, Nay. No sé si le puedes tomar tú porque es un poco complicado. Ya, a ver, 3, 2, 1, va. Listo, listo. Ok, yo luego le paso. A los que se quedaron. Gracias, gracias, Matías. Muy bien, cuídense. Gracias. Muchas gracias.